Muy buenos días a todos. Gracias por asistir a este nuevo webinar de Laboratorios Conda, en el cual vamos a tratar del microbioma, que realmente es todo un universo chiquitín que está dentro de nosotros. Entonces, bueno, comentaros, esto van a ser un poco la organización de la agenda. Vamos a empezar recordando un poco las palabras clave cuando hablamos de microbioma. Veremos también para qué áreas es interesante, aunque nos centraremos principalmente en lo que es el microbioma humano. Trataremos el tema de la medicina personalizada y por último concluiremos con el workflow de microbioma y todas las herramientas que desde el Laboratorios Conda podemos ofreceros para su estudio. Las palabras clave a tratar cuando hablamos de microbioma son, en primer lugar, microbiota. Estamos hablando del conjunto de microorganismos refiriéndonos a bacterias, a hongos, a virus, arqueas y protistas que viven en un determinado ecosistema. A ver, perdonad que me dicen que no ven. Ahora sí. Vale. Bueno, repito, perdón, la microbiota es el conjunto de microorganismos que viven dentro de un determinado ecosistema. En este caso, el ecosistema sería nuestro propio cuerpo. ¿Dónde se encuentran principalmente? En el tracto digestivo, pero es verdad que también están presentes en la boca, en la piel, en la nariz, en la vagina, en la placenta, etcétera, incluso en la leche materna. Cuando hablamos de microbioma nos referimos al conjunto de las comunidades microbianas, incluyendo sus genes y metabolitos, y también de las condiciones ambientales que les rodean. El tema de la metagenómica es la técnica empleada para estudiar el microbioma. Vale, es interesante para determinadas áreas, que son, en primer lugar, el área de la salud, ya que la idea es utilizar el microbioma como una herramienta de diagnóstico, monitorización y tratamiento de enfermedades. También para la industria cosmética. Estamos viendo que cada vez se busca ofrecer unos productos que sean más respetuosos con la piel y que buscan la eubiosis, es decir, lo que es el equilibrio de la microbiota. En cuanto a la industria alimentaria, interesante para lo que es la nutrición personalizada y también la utilización de probióticos y prebióticos. En cuanto a la agricultura, cuando, por ejemplo, estamos estudiando el desarrollo o el efecto que tienen los fertilizantes. Y también en cuanto a la producción, la detección de potenciales patógenos o estudiar el microbioma del suelo para incrementar la producción del mismo. Y en ganadería, por ejemplo, los efectos que tienen prebióticos y probióticos introducidos en los piensos en lo que respecta al crecimiento e inmunidad del animal. Centrándonos un poco en lo que es el microbioma humano, ¿qué características tiene? Pues bueno, aunque hace tiempo se pensaba que más o menos la proporción era que se tenían 10 veces más número de bacterias que células humanas, ahora los últimos estudios es que están en proporción, más o menos es 1:1. Algunas de las funciones esenciales que tienen son la transformación de componentes de alimentos que son no digeribles en metabolitos absorbibles. También la síntesis de vitaminas esenciales, eliminar compuestos tóxicos, regular el sistema inmune y fortalecer la barrera intestinal. Está cobrando tantísima importancia que se le ha llegado a considerar como un órgano en sí mismo. Importante, y de aquí residen muchas de las aplicaciones que tiene, es que cambia de unas personas a otras. Por lo tanto, la composición del microbioma y por lo tanto los cambios que tiene también pueden tener un profundo efecto en los tipos de enfermedades que padecemos y también cómo nos logramos recuperar o curar de ellas. Es determinante tener una microbiota sana para tener un estado de salud adecuado. ¿Qué factores influyen en su composición? Bueno, la microbiota va evolucionando a lo largo de nuestra vida. Mientras estamos en el vientre materno o cuando se es neonato, la microbiota es inestable y tiene muy poca diversidad. Cuando estamos en la placenta, la microbiota del niño se ve influenciada sobre todo por lo que es la microbiota intrauterina de la madre. Y también en el momento en el que nace, dependiendo tanto del tipo de parto como la alimentación,
va a tener un tipo de microbiota u otra. En el caso del parto, si es un parto natural, la microbiota que recibe el niño es principalmente de la parte de la vagina de la madre. En el caso de cesárea, esto no ocurre. Y también en la alimentación, ya que con la leche materna se transfiere también microbiota materna al niño. Esta microbiota va evolucionando en el momento en el que también se van introduciendo alimentos sólidos y también en la época del envejecimiento, ya que, por ejemplo, se ve influenciada a que el estado de salud cambia, puede darse momentos de desnutrición y, sobre todo, hay una mayor influencia de la utilización de fármacos y antibióticos. Aunque va variando de unos individuos a otros, existen una serie de factores que determinan esto. Los factores pueden ser intrínsecos del propio individuo, como serían, por ejemplo, la genética o el sistema inmune, pero también los hay extrínsecos, como serían, por ejemplo, el tipo de dieta que llevamos, factores ambientales, si estamos también expuestos a la utilización de fármacos o antibióticos, y también interacciones sociales con otros individuos que no dejan de ser también microbiomas en sí. El establecimiento de una microbiota y el desarrollo de la misma, la microbiota intestinal, en el neonato es un punto crítico que va a determinar la salud posterior del individuo. ¿Cómo comenzó el mayor interés, por así decirlo, de estudio del microbioma? Pues con el proyecto del microbioma humano, que empezó por el 2008. La misión que tenía era generar recursos para facilitar la caracterización de la microbiota humana y así poder entender el impacto que tiene el mismo en la salud humana. Para ello se contó con 300 voluntarios sanos y se sacaron dos conclusiones principales, que fueron que cada parte del cuerpo tiene su propia comunidad microbiana y que además las funciones metabólicas colectivas de esas comunidades son similares para cada una de las regiones del cuerpo en sujetos sanos. La medicina personalizada. Bien, estas diferencias individuales en las que hemos estado incidiendo sirven para base para establecer una medicina personalizada. El microbioma debe o estaría bien ser utilizado como un biomarcador de riesgo, diagnóstico o progresión de enfermedad. También un sistema de evaluar la respuesta a fármacos, por ejemplo en el caso de la inmunoterapia. Y también en cuanto a tratamientos, bien utilizando un trasplante o modificación de la microbiota. Lo que he querido hacer a continuación es, aunque instantáneamente relacionamos más bien microbiota, microbioma, con lo que son enfermedades relacionadas con el tracto intestinal, vemos que se puede relacionar con otro tipo de enfermedades que a priori jamás nos imaginaríamos. Es el caso, por ejemplo, de relacionar cambios en el microbioma con el cáncer. En este caso, he elegido dos publicaciones. En una de ellas se veía cómo influía en el desarrollo y la respuesta de terapia en cáncer colorectal y también cómo se podía utilizar como un biomarcador de diagnóstico de carcinoma hepatocelular. También en temas de cardiología. Recientemente ha habido una publicación en la cual se veía cómo pacientes con insuficiencia cardíaca tenían una microbiota totalmente diferente en lo que es el revestimiento de la lengua y común entre ellos de lo que era respecto a pacientes sanos. En hepatología, ver cómo puede el estudio del microbioma predecir la cirrosis. También en cuanto a temas de neurología, relacionado con el Alzheimer y también con el Parkinson. Por supuesto, en enfermedades intestinales inflamatorias, como es el caso de la enfermedad de Crohn. En infecciosas, cómo puede estos cambios de microbioma derivar en una susceptibilidad o incluso resistencia a una infección por cólera. En diabetes se ve cómo cambios en el microbioma pueden conllevar a una diabetes tipo 1 durante el periodo de embarazo y también, por supuesto, en obesidad y resistencia a la insulina. Una vez que ya nos hemos situado un poco, ¿qué podemos desde Condalab ofreceros? Pues bueno, vamos a poder ayudaros desde lo que es el mismo momento de recoger y preservar las muestras hasta la parte de secuenciar. Cuando estás trabajando con muestras biológicas, básicamente resumido, vas a participar en tres pasos, que son lo que es la toma de muestra, que sería el mismo, procesamiento y realización de ensayos y luego la entrega de resultados. Por lo cual, el primer paso de la cadena
es la toma de muestra y puede condicionar todo el trabajo posterior. Estos resultados que se obtienen sí que se pueden ver condicionados tanto por una toma incorrecta de la muestra, porque el transporte de la misma haya sido inadecuado y también porque la conservación de la misma no haya sido la adecuada. ¿A qué problemas nos podemos enfrentar en lo que es la toma y preservación de muestras? Por ejemplo, en el caso de que la muestra se toma en un lugar y se envía a otro. En el caso, por ejemplo, de colaboraciones entre diferentes centros o localizaciones geográficas. Desde el mismo momento en el que se toma la muestra, la composición microbiana puede empezar a cambiar. Una solución es congelar, pero es verdad que esto no siempre es una opción. Esto tiene un coste extra, tanto indirecto, como es por ejemplo el ocupar sitio en un refrigerador, o el coste extra del transporte, como puede ser por ejemplo el hielo seco. Si el transporte es por avión, no todas las compañías aceptan hielo seco y además requiere una mayor documentación. Y está sobre todo el tema de perder la cadena de frío. En el caso, por ejemplo, de que las muestras de pacientes sean tomadas en su propia casa. Bueno, pues sobre todo es muy difícil estandarizar la toma de muestras. Al final, muchas veces cada uno lo llena hasta donde considera. Hay algunos sistemas que pueden ser engorrosos para el paciente. Puede haber reparo de conservar cierto tipo de muestras en donde conservamos la comida para que estén correctamente refrigeradas. Y puede ser tedioso ya que algunos centros tienen que preparar su propio kit para dárselo al paciente. Por lo cual, la conclusión que tenemos es que existe una verdadera necesidad de los centros a que se estandarice la toma y preservación de las muestras. Nosotros, a través de una de nuestras distribuidas, que es Norgen Biotech, podemos ofrecer una solución a este paso. Por ejemplo, en el caso de trabajar con heces, nosotros ofrecemos unos sistemas de preservación para conservar el DNA a temperatura ambiente, que esta es la parte más determinante de todas, durante 2 años, y el RNA también se va a conservar durante 7 días. Este dibujo que aparece aquí se ve comparado en la parte central a lo que sería la composición microbiana de una muestra de heces fresca frente a utilizar nuestros sistemas en el que se puede ver que las comunidades son muy similares, es lo más similar que te vas a encontrar respecto a la muestra fresca, y cómo pueden lograr cambiar si se estando a temperatura ambiente, en el caso de, por ejemplo, que se rompa incluso la cadena de frío durante 2 días. Ya es completamente diferente. Y en el estudio del microbioma tiene que ser un reflejo real de la muestra inicial. ¿Qué productos en sí tenemos para ello? Bueno, resumiendo un poco esta diapositiva, se basa en, tenemos por ejemplo el caso de tubos que tienen su propia espátula, el cual permite recoger hasta 2 gramos de materia fecal. Algo muy práctico, por ejemplo, para cuando se les pide a los pacientes que la recojan ellos en su casa, es este pequeño sistema, el cual te cabe en la palma de una mano, y lo que hace es incluir el tubo para la recogida de la misma, un par de guantes, también papel para poner en el váter, que sea todo más sencillo y más limpio, y también una toallita de alcohol para limpiar. Cuando, por ejemplo, estamos trabajando con personas impedidas o bebés, mucho más complicado conseguir más cantidad, bueno, la movilidad es diferente. Existe la posibilidad de hacerlo con torundas, lo cual siempre el DNA va a ser preservado al mismo tiempo. No hay diferencia entre unos y otros. Y tenemos otra opción que sería cuando, por ejemplo, trabajas con heces duras o heces de animales, como son, por ejemplo, los roedores, existe el formato con tubitos pequeños, puedes recolectar hasta 30 miligramos y lo que hace es contiene unas perlas en su interior para que la homogeneización sea óptima. En el caso de que trabajemos con saliva, vamos a tener 2 opciones. Cuando se trabaja con un volumen mayor, vamos a decirlo así, por ejemplo, la opción de escupir, sería el DNA puede estar preservado durante más de 5 años a temperatura ambiente. La otra opción que tenemos es trabajar con un frotis bucal, en el cual se utilizan torundas, y en este caso el DNA siempre estaría preservado más de 2 años a temperatura ambiente. ¿Qué trabajamos con muestras de orina? Se va a poder preservar tanto el DNA, el RNA y proteínas durante 2 años a temperatura ambiente. Vamos a tener 2 opciones. Una opción sería
el formato de tubos en diferentes volúmenes, en lo cual en el mismo tubo ya te viene, no sé si lo podéis ver aquí, el líquido preservante ya introducido. Lo único que se tendría que hacer es añadir la muestra de orina y mezclar. Otra opción más versátil es la opción de adquirir las ampollas en monodosis separadas para que la muestra que ha recogido el paciente se pueda añadir. Si trabajamos con leche, vamos a poder, utilizando este kit, preservar el DNA durante un mes a temperatura ambiente. En este caso concreto es un kit completo en el que además de lo que es el sistema de preservación, te incluye los reactivos para aislar el DNA. Pero bueno, siempre existe la opción de obtener ese buffer de preservación por separado. Y ya una vez que trabajamos con nariz, boca, piel, recto, vagina, superficies, la muestra de torundas, pues lo utilizaríamos esas mismas para preservar el DNA durante más de 2 años a temperatura ambiente. Bien, ya hemos tomado la muestra. Ahora vamos a proceder a lo que es aislar el DNA. Si lo que hemos utilizado han sido torundas, tenemos un kit específico que es el de microbioma, cuando las torundas son frescas, congeladas o preservadas. Si hemos partido de heces, tenemos el kit, el Stool DNA Isolation Kit, que permite trabajar tanto con muestras frescas y congeladas y elimina inhibidores de la PCR. En el caso de saliva, tenemos dos opciones. Podemos trabajar con columnas. La limitación es el volumen. El input máximo puede ser 0,5 mililitros si esa saliva ha estado preservada o 0,25 mililitros si es fresca. En el caso que trabajemos con volúmenes mayores, tenemos la opción de trabajar no con columnas, sino con un reactivo en el cual podremos utilizar hasta 4 mililitros de muestra de partida. En leche, ya lo hemos mencionado antes, era un kit completo. Va a permitir trabajar y procesar muestras complicadas, como es el caso, por ejemplo, de la leche mastítica. En orina, tenemos un kit específico en el cual se van a poder extraer DNA de las células exfoliadas y también de las bacterias presentes en la orina. El input, vamos a poder trabajar entre 1 y 50 mililitros de orina. Y por último, en sangre, donde también hay en este kit del Blood DNA Isolation Kit, hay un protocolo complementario para aislar tan solo el DNA bacteriano presente en la sangre. Tenemos aislado el DNA, vamos a proceder a cuantificarlo. En nuestro caso tenemos un equipo pequeño de unos 5 kilos de peso para la cuantificación del mismo. Se trata de un espectrofotómetro y vamos a poder cuantificar DNA, RNA y proteínas. Vamos a poder medir muestras de cubetas, también de microvolúmenes. Como veis en la imagen, se trata de una pantalla táctil de 7 pulgadas. El almacenamiento es a través de USB y el rango de medición entre 190 y 1100 nanómetros. Un pequeño esquema para explicar lo sencillo que es. Se enciende el pequeño aparato, eliges en la pantalla lo que quieres medir, pones la muestra, le das al botón de medir y ya tienes la confirmación del resultado. Hemos cuantificado el DNA, pasamos a amplificar la región 16S del RNA ribosomal. El análisis de este gen, que es el que codifica, como hemos dicho, el 16S del RNA ribosomal, es lo que normalmente, aunque existen otras opciones, se utiliza para el estudio del microbioma y después realizar la secuenciación. Con la información que vamos a obtener, podemos realizar un análisis taxonómico para identificar los microbios que están presentes en esa determinada muestra. Lo que vamos a hacer es, vamos a poder comparar o bien las muestras de un mismo paciente y sus variaciones en el tiempo, por ejemplo, una vez que se somete a un determinado tratamiento, o también vamos a poder comparar entre pacientes enfermos y pacientes sanos. ¿Qué podemos ofrecer para esta parte de la amplificación? Pues por una parte los primers polígos de nuestra casa de referencia, que es Metabión, y también una enzima de Takara, que es la Stack polimerasa. Se trata de una mezcla de enzimas, la Taq polimerasa y una proofreader. Va a permitir una mayor amplificación que la Taq normal, elevado rendimiento incluso cuando estamos trabajando con muestras complicadas y, relevante en este caso, esta enzima en concreto tiene más de 6.000 publicaciones en la cual se ha utilizado para amplificar el DNA genómico que corresponde al 16S.
Previamente a la preparación de librerías podemos realizar una limpieza de amplicones. Para esto tenemos un kit que es el NGS Normalization Kit, que va a permitir limpiar esos amplicones procedentes de la PCR y normalizar la concentración. ¿Qué vamos a conseguir con esto? Eliminar primers, timers, enzimas y también nucleótidos que nos han incorporado. Vamos a conseguir de esta manera un amplicón limpio y normalizado que vamos a poder utilizar en NGS u otras aplicaciones de secuenciación. En el caso, por ejemplo, de esta imagen, lo que podemos ver se trata de amplicones de la región 16S del RNA ribosomal, en el cual la primera imagen se ve cómo previamente a la utilización del kit teníamos diferentes primer-dimer y como la segunda imagen se queda una vez que ya se ha utilizado el kit. Siguiente paso, preparación de librerías. Tenemos un kit de referencia que es el Smarter Throughput DNase Kit de Takara. Tiene un protocolo simple, se realizan los 3 pasos de workflow en un único tubo. No hay purificación ni transferencias. Ventaja, es rápido, ya que solo vas a tener que estar manipulando durante 15 minutos, con la consecuente ventaja de que vamos a reducir la probabilidad de que se produzca una pérdida de muestra y que también vamos a reducir la posibilidad de que se produzca una contaminación. Vamos a poder preservar la diversidad de la librería. ¿En qué consisten estos 3 pasos? El primero sería la reparación del DNA, el segundo sería la ligación de los adaptadores en loop, vamos a ligar los extremos romos para reducir el background. Los extremos 5' se van a bloquear para evitar la ligación de adaptadores entre sí. Y ya el último paso sería la extensión, rotura y amplificación, de modo que los adaptadores que no están ligados se van a destruir para evitar que se produzca un background. Llegamos ya casi al punto final, que sería la cuantificación de estas librerías NGS. También tenemos la opción de otro kit de Takara, que sería el Library Quantification Kit, en el cual la técnica utilizada es qPCR. Es un método más preciso y más sencillo de utilizar e incluye estándares de cuantificación. Vamos a estar seguros ya que solo va a cuantificar aquellas moléculas que tienen un adaptador unido. Además de ofrecer productos en sí para que vosotros podáis llevar a cabo los experimentos en vuestros laboratorios, desde Condalab también colaboramos con diferentes empresas que proveen estos servicios. Es ideal, por ejemplo, en aquellos casos en los que no se dispone de un equipo, estamos hablando de no dispone, por ejemplo, de personal o incluso de material, o por ejemplo es el caso de que desconocemos cómo desarrollar o cómo abordar un proyecto. Para esto, estas empresas con las que colaboramos pueden participar en diferentes puntos del workflow. Desde lo que es una vez que vosotros recogéis las muestras, ellos pueden proceder a aislar el DNA, a realizar la preparación de librerías, secuenciación y análisis bioinformático, o bien pueden proceder, por ejemplo, a realizar lo que es solo la secuenciación o el análisis bioinformático. Es decir, como pueden participar en diferentes puntos. Y esto es un poco lo que tenemos para ofreceros. Vamos a ver si hay alguna pregunta. Vale, veo aquí una pregunta. Sí, la presentación vamos a colgarla en nuestra web. Entonces recibiréis una notificación en la cual indica que ya en la web de Conda, en www.condala.com, va a aparecer. Y se quedará ahí para que la podáis echar un vistazo cuando necesitéis. Vale, a ver, Vale, vamos por partes. También está preparado para secuenciar ITS. ¿Te refieres al kit de preparación de librerías? Vale, déjame confirmar. Creo que sí. Está nuestra, a ver, déjame ver si está nuestra experta.
de la parte de Takara, te diría que sí. Pero bueno, me anoto tu contacto y te mando la información al respecto. Vale, de nada. Siguiente. Protocolos para muestras de microbioma en plantas. ¿Te refieres a, por ejemplo, el workflow completo desde lo que es el aislamiento de DNA en plantas? Vale, sí, sí, estoy leyendo las preguntas que me hacéis. Vale, la primera fase. Sí, vamos de hecho en los próximos meses a desarrollar un flyer relacionado con metagenómica, en la cual no solo vamos a hablar de lo que son las muestras humanas, sino también de muestras ambientales. Se van a incluir, por ejemplo, si estás trabajando con agua, si estás trabajando con suelos, con plantas. O sea que sí existe la posibilidad, o sea, tenemos productos para ese tipo. Entonces, eh, aunque te podemos ir mandando la información ahora, cuando tengamos el flyer completo os lo podemos mandar, en el caso de que no estéis trabajando en concreto con muestras humanas. Vale, bueno, la siguiente pregunta también era relacionada también para plantas. ¿Tenéis kits específicos para muestras relacionadas con plantas? La respuesta es la misma. Vamos a desarrollar este flyer de metagenómica más completo, abordando diferentes tipos de muestras. De nada. Siguiente pregunta. ¿Qué líquido usáis para preservar las muestras en los kits? Esto es algo propiedad exclusiva del proveedor. Es decir, o sea, no se conoce, es algo que es propiedad de ellos. También es diferente, varía de si trabajas, o sea, por ejemplo, el de heces no es el mismo que de saliva. Me temo que aquí no te puedo dar muchos más datos al respecto. Solo deciros, para que lo tengáis en cuenta, que aparte de lo que son los sistemas en sí, me refiero respecto a los plásticos, por ejemplo, los tubitos que habéis visto de las heces, también se puede vender por separado lo que es el líquido preservante en sí, para que vosotros lo echéis directamente a las muestras en vuestro laboratorio. Esa es una opción que sirve. Vale. Metodologías dirigidas a evitar la amplificación y posterior secuenciación de mitocondrias, cloroplastos. No sé si te refieres por ejemplo, utilizar shotgun o... Vale. Esto es un poco más específico. Déjame echarle un vistazo. Me apunto tu pregunta y como tenemos tu contacto, te haremos llegar la respuesta, a ver qué podemos ofrecer a este respecto. Sí, a la siguiente pregunta en la que, vale, me apunto también, David, tu, la misma pregunta de antes relacionada con las mitocondrias y los cloroplastos y respondiendo a si vamos a pasar un link en la webinar, sí, no hay problema. Ahora, como os habéis conectado, recibiréis un email, por un lado, con una especie de certificado de que habéis asistido y también acabaré recibiendo otro en el cual se avisa de que el vídeo ya está disponible. Lo que vamos a hacer con esta presentación es colgarla en nuestra web para que eso, bien la podáis ver o bien se la podáis enviar a alguien que le pueda interesar y que no haya podido conectarse hoy. De todas formas, os enviaré información respecto a estas preguntas que se han quedado sin resolver y
Si en cualquier momento tenéis cualquier duda al respecto, podéis contactar con nosotros. De nada. No sé si tenéis alguna pregunta más. Vale, perfecto. Como os digo, si tenéis cualquier pregunta, una pregunta en cualquier momento, podéis contactar con nosotros y sobre todo, muchísimas gracias por haber asistido a este webinar. Espero que os haya parecido interesante y que haya podido aclarar algunos conceptos. Muy bien, pues que paséis entonces todos un buen día y unas felices vacaciones a aquellos que empecéis. Venga, un saludo, hasta luego.